Escrito de Abelenki, La intervención francesa en México, 1861 a 1867. Capítulo 6. La política de Estados Unidos con respecto a México. Como es sabido, ya antes de la intervención, los círculos gobernantes de Estados Unidos aspiraban a establecer su control sobre México y a adueñarse de nuevos territorios mexicanos. Los principales inspiradores de esta reaccionaria política eran los esclavistas del sur, cuyo partido, el llamado Partido Demócrata, estuvo en el poder hasta comienzos de 1861. Pero también había bastantes partidarios de la expansión en México entre la burguesía de los estados del norte. A fines de la década del 50 se intensificó en el vecino país la campaña en pro de la anexión de todo o de una gran parte del territorio mexicano. Como más tarde señaló Marx, bajo el gobierno del presidente estadounidense Buchanan, es decir, en 1857 a 1861, el norte de México ya había quedado repartido entre los grandes especuladores de tierras norteamericanas, que esperaban impacientes la señal para arrojarse sobre Chihuahua, Coahuila y Sonora. Entre 1857 y 1858, el Congreso de los Estados Unidos examinó múltiples peticiones con las que se exigía la ocupación de Sonora y de otros estados septentrionales mexicanos. Los diplomáticos del vecino país pedían a su gobierno que se apoderasen de México, y hay que decir que sus proposiciones no eran mal acogidas, ni mucho menos en los círculos gobernantes de Washington. En la primavera de 1857, por ejemplo, Forsyth, enviado norteamericano en este país, escribía a su gobierno que México no podía llevar una existencia independiente y que forzosamente tendría que caer bajo algún control. Los Estados Unidos, según él, no podían permitir que este fuese el de una potencia europea. De ahí la necesidad de poner a México bajo su protección. En otra carta, el diplomático norteamericano era aún más explícito. ¿Quieren ustedes, escribía, tener tránsito libre a través de Tehuantepec? Digan a México, la naturaleza ha puesto en sus manos el camino más corto entre dos océanos, camino importantísimo para el comercio mundial. Nosotros no podemos permitir que procedan como el perro del hortelano. O nos dan lo que pedimos, o lo tomaremos nosotros mismos. En 1857, Buchanan, presidente de los Estados Unidos, facultó a Forsyth para que concertase con Comonfort, a la sazón presidente de México, un acuerdo por el que México cediese a Estados Unidos Baja California, Sonora y parte de Chihuahua por la suma de $15 millones. El gobierno de México rechazó semejante acuerdo y la prensa norteamericana volvió a plantear cada vez con mayor descaro la necesidad de una anexión parcial o total de México. El mismo presidente propuso abiertamente en su mensaje al Congreso en diciembre de 1858 ocupar una parte considerable del territorio mexicano hasta que el gobierno de este país no saldase sus deudas con los Estados Unidos. Y añadía que si México no pagaba sus deudas, el territorio temporalmente ocupado pasaría a ser definitivamente propiedad de los Estados Unidos. Un año después, Buchanan volvió a proponer al Congreso que fueran enviadas a México las tropas norteamericanas, ahora con el pretexto de defender a los súbditos norteamericanos en este país. Al comenzar la guerra civil en México, los Estados Unidos, igual que los países europeos, reconocieron al gobierno conservador de Zuloaga. Pero convencidos de que los conservadores estaban estrechamente vinculados a España y Francia, decidieron establecer relaciones diplomáticas con el gobierno liberal, con la esperanza de que a cambio de ello Juárez accediese a hacer concesiones territoriales y de otra índole. En abril de 1859 llegó a Veracruz el representante de los Estados Unidos, McLean, quien venía a informar del reconocimiento del gobierno liberal por los Estados Unidos. Inmediatamente McLean se puso en contacto con Melchor Ocampo, ministro de Relaciones.
En sus conversaciones con él exigió la cesión de Baja California y el derecho de tránsito a través de Tehuantepec, a cambio de una pequeña compensación monetaria. Al mismo tiempo que negociaba con Ocampo, McLean insistía ante su gobierno para iniciar la intervención armada contra México. Ya hemos dicho que el propio presidente Buchanan era un partidario furibundo a la intervención. El gobierno de Juárez rechazó las proposiciones de Estados Unidos sobre la cesión de Baja California o de cualesquier otro territorio mexicano. Empero, en diciembre de 1859 se firmó el llamado Tratado McLean-Ocampo, de acuerdo con el cual los Estados Unidos obtenían a perpetuidad, a cambio de $2 millones, el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec y algunos otros territorios mexicanos. Se les permitía, además, la entrada de sus tropas a México para proteger las vías de tránsito y garantizar la seguridad de los súbditos norteamericanos. ¿Cómo pudo el gobierno de Juárez acceder a un tratado tan injusto con los Estados Unidos? Los conservadores y más tarde todos los reaccionarios mexicanos y norteamericanos se valieron del Tratado McLean-Ocampo para presentar a Juárez y a los liberales en general como unos traidores que buscaban la ayuda de los Estados Unidos a cualquier precio. Sin embargo, toda la conducta posterior de los liberales prueba su ardiente patriotismo y su fidelidad a los intereses patrios. Hay toda clase de razones para pensar que Ocampo, al autorizar a firmar el tratado con el vecino país del norte, Juárez veía con ello una medida táctica que permitiese a los liberales evitar la amenaza de una intervención norteamericana inmediata, ganar tiempo y, finalmente, tratar de adquirir en Estados Unidos armas y municiones. Por lo visto, Juárez no solo no se disponía a ratificar el Tratado McLean-Ocampo, sino que confiaba en que tampoco el Senado norteamericano lo ratificase, dado que la mayoría de los senadores republicanos no tenían deseo alguno de reforzar las posiciones de los esclavistas sureños y votarían en contra. Y esto es lo que sucedió en realidad. El Tratado McLean-Ocampo no fue ratificado ni por el Senado de los Estados Unidos ni por el gobierno de Juárez y nunca entró en vigor. Puesto que consideraban a México como un protectorado suyo en el futuro y preparando intensamente cómo estaba la ocupación del país, es natural que el gobierno de los Estados Unidos no estuviera dispuesto a permitir que en este país se afianzase ningún país europeo. Por esta razón, en el verano de 1860 rechazó en forma categórica la propuesta de Inglaterra de tomar parte, junto con las potencias europeas, en la Guerra Civil de México. Es más, en diciembre de 1860, el gobierno norteamericano hizo saber a los representantes de las potencias europeas en México que los Estados Unidos están dispuestos a rechazar cualquier intervención violenta de no importa qué país que tienda a controlar sus destinos políticos de México. En marzo de 1861 subió a la presidencia de los Estados Unidos Abraham Lincoln del Partido Republicano. Hay que decir que también entre los republicanos había no pocos partidarios de la política expansionista en el continente americano en general y en México en particular. Y uno de ellos era uno de los líderes del Partido Republicano, el secretario de Estado Seward. Ya en diciembre de 1860, el New York Times, órgano de los republicanos y afín al secretario de Estado, llamaba desde sus páginas a la ocupación de México. Decía el periódico que la anexión del territorio mexicano compensaría al norte de la posible pérdida de los estados sureños, permitiría cercar al sur y, finalmente, abriría un enorme campo de acción para el comercio y la industria de los Estados Unidos. Es indudable que si la intervención en México hubiese empezado antes de la guerra civil en Estados Unidos, estos se hubiesen opuesto a ella decididamente. Pero, y esto no fue mera casualidad, la intervención empezó cuando en el vecino país ya había estallado la guerra civil. En consecuencia, el gobierno de Lincoln no podía lanzarse a un conflicto abierto con los intervencionistas, los cuales, por su parte, no buscaban sino un pretexto para ponerse al lado de los esclavistas del sur.
Los Estados Unidos se hallaban sumamente preocupados, pues la intervención de los países europeos en México era una amenaza para sus propios intereses y planes respecto a este país. Es sintomático que la prensa francesa escribiese en 1862 al organizar en México un gobierno estable, colocando bajo nuestra poderosa protección, diremos, a Norteamérica. Ya nos seguirán ustedes más adelante. Napoleón III, por su parte, en las ya mencionadas instrucciones al general Forey, jefe del cuerpo expedicionario en México, decía abiertamente que uno de los objetivos fundamentales de la intervención francesa era poner una barrera infranqueable a la expansión sucesiva de los Estados Unidos en el continente americano. Por otra parte, el gobierno de Washington no podía ignorar que la intervención anglo-franco-española en México, cuando los Estados Unidos se hallaban envueltos en una guerra civil, representaba para su país una amenaza directa. Pese a ello, en los años 1861 a 1864, Norteamérica no se atrevió a pronunciar enérgicamente contra los intervencionistas. Sin embargo, ya antes de que se formara el Convenio de Londres, los círculos dirigentes norteamericanos quisieron valerse de la grave situación por la que atravesaba México para oponer a la intervención descarada de los países europeos que se estaban gestando su solapada intervención diplomática. Precisamente con este fin, el secretario de Estado norteamericano, Seward, encomendó en septiembre de 1861 al nuevo embajador de los Estados Unidos en México, el republicano Corwin, que hiciese al gobierno mexicano la siguiente proposición. El gobierno de los Estados Unidos se hace cargo del pago de los intereses de la deuda exterior de México con Inglaterra, Francia y España para hacerlo efectivo en un plazo de 5 años a partir de la fecha del reciente decreto del gobierno mexicano que suspende dichos pagos, es decir, el decreto del 17 de julio de 1861. A cambio de esto, el gobierno mexicano se comprometería a besarar las sumas pagadas por Estados Unidos a los acreedores de México con un interés del 60%. Este pago sería garantizado con la hipoteca del territorio nacional y el reconocimiento del derecho a explotar los yacimientos minerales de Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. En caso de que el gobierno de México no pagase la suma mencionada en el plazo de 6 años, los bienes hipotecados pasarían a ser propiedad de los Estados Unidos. Las condiciones leoninas en que los Estados Unidos accedían a prestar una ayuda financiera a México, incluso cuando ellos mismos estaban vitalmente interesados en impedir la expedición a México, demostraba una vez más el carácter interesado de la política estadounidense. El gobierno de Juárez rechazó las proposiciones norteamericanas, comprendiendo cuán peligrosas eran para México. Posteriormente, los Estados Unidos rechazaron la propuesta de Inglaterra, Francia y España de adherirse al Convenio de Londres y en marzo de 1862, Seward hizo entrega de una nota a los embajadores de estos 3 países en la que se hacía constar que la intervención con miras a implantar en México la monarquía era un acto hostil a la forma republicana de gobierno imperante en el continente americano. Sin embargo, los Estados Unidos entonces no adoptaron ninguna medida práctica contra los actos de los intervencionistas en México. En noviembre de 1863, Seward formuló claramente la posición del gobierno de Washington frente a la intervención en México y declaró asimismo a Romero, embajador de México en Washington, que los Estados Unidos no se proponían reconocer el imperio creado en México por los franceses. Pero, al mismo tiempo, añadía que los Estados Unidos consideraban a México y Francia países beligerantes y se proponían mantener una completa neutralidad en la guerra que libraban ambos países. Tal fue en realidad la posición oficial de los Estados Unidos hasta comienzos de 1865. Por temor a un conflicto con Francia, no prestaron ayuda real alguna a México, pese a los llamados del gobierno de Juárez y pese también a las exigencias de gran parte de la prensa norteamericana. El 20 de noviembre de 1862, el presidente Lincoln decretó un embargo sobre la exportación de armas
y pertrechó militares de los Estados Unidos. A consecuencia de esto, hasta mayo de 1865, en que se puso fin al embargo, el gobierno de Juárez no pudo adquirir armas en el vecino país y cuando sus agentes lograban comprarlas, eran retenidas por las autoridades estadounidenses y entregadas a los arsenales de ese país. Entretanto, los invasores franceses, que a diferencia de los mexicanos no necesitaban comprar armas, sin trabas de ninguna clase y sin necesidad de violar la ley de embargo, adquirían en los Estados Unidos y transportaban a México toda clase de vituallas, forraje, mulas, furgones, rieles, medicamentos, etc. Es decir, todo aquello que su ejército requería. Y así, la política de neutralidad proclamada por el gobierno de Lincoln era, de hecho, mucho más ventajosa para los franceses que para los mexicanos. Entre 1862 y 1865, el gobierno de México formuló en reiteradas ocasiones a los Estados Unidos su protesta, acusándoles de ayudar a Francia en la guerra contra México. En numerosos informes del embajador Romero, el secretario de Relaciones Exteriores, acerca de la posición adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, se habla de la violación de la neutralidad por dicho gobierno en beneficio de Francia. El secretario de Relaciones, a su vez, se quejaba constantemente a Romero de la ayuda que los Estados Unidos estaba prestando, de hecho, a Francia. El gobierno de Washington prohibía entonces categóricamente el reclutamiento en territorio norteamericano de voluntarios que quisieran pelear en México, y hasta tal punto se oponía a enviar armas que las autoridades mexicanas se veían obligadas a comprarlas en la lejana Inglaterra, en Londres y Liverpool. Por lo que se refiere a los líderes de la Confederación del Sur, estos siempre fueron partidarios furibundos de la anexión de México. En las condiciones de guerra con el norte, los esclavistas del sur no tuvieron más remedio que aplazar las realizaciones de sus planes agresivos. Y como el comercio entre los estados meridionales de Norteamérica y Europa se desarrollaba a través de México en un principio, en 1861, los esclavistas del sur trataron de establecer relaciones amistosas con el gobierno de Juárez. Sin embargo, no lo consiguieron. Y a esto contribuyó en gran medida la provocadora actitud de Piquet, su representante en México, actitud que agudizó aún más la desconfianza de los liberales hacia los esclavistas del sur, enemigos tradicionales de los mexicanos. A medida que avanzaba la intervención francesa a los esclavistas del sur, con la esperanza de que Napoleón les diese su apoyo en la guerra contra el norte y de que Francia reaccionase su confederación, fueron inclinándose más y más hacia un acercamiento con los intervencionistas y con su testaferro Maximiliano. En junio de 1862, Slidell, agente de la Confederación en París, presentó a Napoleón III un memorándum en el que trataba de convencerle de la necesidad de reconocer la Confederación para facilitar la ocupación de México. La Confederación, por su parte, reconocía prácticamente el dominio de Francia sobre México. Es característico, por ejemplo, que cuando los franceses ocuparon la capital mexicana, toda la prensa del sur expresase su satisfacción. Los periódicos sureños declaraban que los franceses eran sus mejores vecinos y expresaban la esperanza de que el comercio con Francia se desarrollaría, de que se concertaría con ese país una alianza militar e incluso de que se llegara a implantar la esclavitud en México. Pese a que entre los gobiernos de Maximiliano y de Jefferson Davis no llegaron a establecerse de una manera formal relaciones diplomáticas, la prensa de los estados del norte afirmaba que entre ambos existía una verdadera alianza. En todo caso, se sabía que voluntarios del sur peleaban en las filas de la Legión extranjera francesa y en el ejército de Maximiliano. Su número aumentó bruscamente después de la victoria del norte, cuando no pocos sureños, en particular hombres tan connotados como el general Magruder, el exgobernador de Missouri general Sterling Price, el general Joyce Shelby y otros emigraron a México. Maximiliano llegó incluso a pensar en
poblar una parte del territorio mexicano, sobre todo los estados fronterizos con los Estados Unidos, con emigrados confederados, para reforzar sus posiciones en caso de un posible conflicto con el vecino país. Y para estimular la colonización asignó a los colonos del sur tierras feraces, tanto de las confiscadas a la Iglesia como de las pertenecientes a los indios. Les concedió una serie de privilegios en materia de impuestos y hasta permitió que en esta parte del territorio mexicano se utilizase el trabajo de esclavos negros. Hay que decir, sin embargo, que la entrega de tierras a extranjeros levantó una ola de verdadera indignación en México, sin que los planes de colonización fuesen tampoco muy bien acogidos por la mayoría de los exconfederados de Estados Unidos. Maximiliano no disponía de medios suficientes para financiar la colonización. Además, el gobierno de Washington envió a Francia, entre 1864 y 1865, varias notas categóricas protestando contra los intentos de agrupar en torno suyo a todos los elementos enemigos de Estados Unidos. Por todas estas razones, los planes de Maximiliano de fortalecer su imperio con ayuda de los emigrantes secesionistas fracasaron rotundamente. A comienzos de 1867, los republicanos mexicanos acabaron con las últimas colonias de los sureños. Al terminar en la primavera de 1865 la Guerra Civil Norteamericana, la correlación de fuerzas entre Estados Unidos y Francia cambió radicalmente. La política del vecino país con respecto a México se modificó también y el tono de la diplomacia norteamericana en sus relaciones con Francia se volvió francamente amenazador. En noviembre de 1865, el gobierno francés pugnó porque los Estados Unidos reconociesen el imperio de Maximiliano, prometiendo a cambio de ello la evacuación inmediata de México por las tropas francesas. Pero esta tentativa no tuvo éxito. Seward rechazó en forma categórica dicha proposición. El presidente Johnson, en su primer mensaje anual al Congreso del 4 de diciembre de 1865, tuvo palabras muy duras para la intervención francesa en México. Y en diciembre del mismo año, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una resolución cuyo tono era francamente enemistoso para el imperio de Maximiliano. Por esas mismas fechas, el Departamento de Estado entregó al embajador francés, Marqués de Montholon, una nota en la que exigía la retirada de las tropas francesas del territorio mexicano. En 1865 a 1867, con el fin de presionar aún más sobre Francia, el gobierno de los Estados Unidos modificó su posición en la cuestión de la venta de armas a los republicanos de México, reclutamiento de voluntarios, etc. En mayo de 1865 se levantó el embargo sobre la exportación de armamento y municiones. Los representantes del gobierno de Juárez, generales Sánchez Ochoa y Carvajal, Juan Sombrano, el mismo embajador Romero y otros, pudieron entonces comprar libremente armas en los Estados Unidos y recibir créditos de empresas norteamericanas. En noviembre de 1865 en Broadway, Nueva York, quedó solemnemente inaugurada una agencia financiera encargada de distribuir bonos de un empréstito por $30 millones que concedía el banco norteamericano Corliss & Company al gobierno de Juárez. En el mitin celebrado con este motivo hicieron uso de la palabra generales, oficiales y representantes de los círculos de negocios de los Estados Unidos. Cuando terminó la guerra civil en el país del norte, la misión diplomática mexicana se vio literalmente asediada por multitud de soldados y oficiales sin trabajo que venían a ofrecer sus servicios como voluntarios. Ya en agosto de 1864, el gobierno de Juárez había dispuesto que a los voluntarios extranjeros, además de una retribución en metálico, se les recompensara con tierras de las confiscadas a los traidores a la patria. Se daba preferencia a aquellos voluntarios que se prestaban en el ejército republicano provistos de armas. Ahora el decreto encontraba amplia aplicación. En Washington, Nueva York y otras grandes ciudades norteamericanas se reclutaban abiertamente voluntarios para ir a luchar a México. Es muy significativo que el periódico New York Herald escribiese al respecto.
Es indudable que una buena parte de nuestros emprendedores jóvenes se marcharán a México, y así proseguía el periódico. Se podrá resolver la cuestión mexicana sin dar a Luis Napoleón motivo alguno de queja y sin causar preocupaciones a nuestro propio gobierno. En mayo de 1865, el gobierno de los Estados Unidos envió a la frontera mexicana el ejército del general Sheridan, que realizó aquí una serie de amenazadoras maniobras. Llegó incluso a darse el caso de la intervención militar directa de los Estados Unidos. El 5 de enero de 1866, una unidad norteamericana se apoderó del fronterizo pueblo de Bagdad, frente a Matamoros, a la sazón en poder de Maximiliano. La guarnición fue hecha prisionera y enviada a Texas. Un navío militar francés que intentó apoyar a las tropas imperiales fue rechazado con fuego de artillería. Es por demás significativo el hecho de que en cuanto la política norteamericana con respecto a México se hizo más activa, inmediatamente empezaron a brotar en aquel país los planes de expansión más desenfrenada. Ya en marzo de 1865, el New York Herald escribía: «Una vez aplastado el motín, tendremos un gran ejército y una gran marina sin nada que hacer, y con nuestro común espíritu emprendedor nos apoderaremos de ese país, México, en interés del propio pueblo mexicano». En 1867, parte de la prensa norteamericana abogaba abiertamente por la anexión total de México. El Sunday News neoyorquino, por ejemplo, publicaba el 8 de julio de 1867 un artículo con el significativo titular de «Apoderémonos de México». En él se trataba de demostrar que el deber de los Estados Unidos consistía en inmiscuirse en la guerra partidista de México, ocupar todo su territorio con ayuda de un ejército lo suficientemente numeroso para restablecer el orden, la paz y la obediencia, y acto seguido y sin demora unir el país a los Estados Unidos. Llamamientos análogos podían encontrarse en la prensa de provincia. En la correspondencia de la legación mexicana en Washington del año 1867, encontramos muchas notas a propósito de expediciones de filibusteros que se preparaban del otro lado de la frontera para ser lanzados contra la República Mexicana. Según el Daily Telegraph de Texas, en los hoteles de Nueva York celebrábanse conciliábulos de filibusteros y los confederados de Nueva Orleans ardían en deseos de lanzarse a la conquista de México. Quienes más activamente apoyaban estos proyectos eran los líderes del Partido Demócrata, los antiguos generales de la Confederación, y entre ellos el general Beauregard, así como algunos connotados republicanos, entre los que figuraban el general Grant e incluso Seward. A decir del mismo Daily Telegraph, los rumores de una próxima anexión de México por los Estados Unidos corrían por todas partes y llenan las páginas de casi todos los periódicos. Pero, ¿cuál era la actitud de Juárez y de su gobierno hacia los Estados Unidos durante la intervención francesa? Es sabido que el pueblo mexicano no sentía grandes simpatías por los Estados Unidos, país que se había apropiado ya de más de la mitad de su territorio como resultado de la guerra de 1846 a 1848. En los días de la intervención francesa pudo comprobarse una vez más el odio que el pueblo de México profesaba por los yanquis. El mismo Juárez no olvidó nunca los verdaderos fines que los vecinos del norte perseguían en México. Jamás idealizó los motivos que llevaron al gobierno de Washington a intervenir contra los agresores franceses y su testaferro Maximiliano. En enero de 1866 escribía Juárez: «Yo nunca me he hecho ilusiones respecto del auxilio que pueda darnos esa nación, los Estados Unidos. Yo sé que los ricos y los poderosos no sienten ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Podría suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero solo lo harán por su interés y conveniencia». No fue esta la única apreciación que hizo Juárez de la actitud de los Estados Unidos hacia México.
En febrero del mismo año, refiriéndose a que la insistencia del gobierno de Washington podría hacer que se inquiete el lobo de las Tullerías, añadía Juárez, Napoleón no se decidirá a luchar contra ese gobierno. Los lobos no muerden a los lobos, se respetan mutuamente. Así, pues, desde el punto de vista de Juárez, los Estados Unidos eran tan rapaces como la Francia de Napoleón III. Puede, por eso, decirse que Juárez y su gobierno trataron de valerse en bien de México de las contradicciones existentes entre Francia y los Estados Unidos, contradicciones que se agudizaron considerablemente durante la intervención. Lo que no se puede es hablar seriamente de amistad alguna entre los republicanos de México y los Estados Unidos. Es más, hay que añadir que incluso en los momentos más perentorios, el gobierno republicano de México rechazó categóricamente todas las reclamaciones territoriales o de otra índole incompatibles con la soberanía nacional. Como es sabido, después de expulsar a los invasores de su suelo, México no cedió ni una pulgada de tierra a los Estados Unidos y no quedó atado a ese país por convenios leoninos de ninguna clase. Al analizar las relaciones existentes entre el norte de los Estados Unidos y México durante los años de la intervención, hay que tener en cuenta que si en 1865 a 1867 la política del gobierno de Washington reforzaba objetivamente las posiciones de los republicanos de México, el pueblo mexicano, a su vez, con su lucha, brindó un servicio inestimable a los yanquis, pues con su resistencia heroica en los años 1862 al 63 y, en particular, con la defensa de Puebla, evitó que los intervencionistas franceses se uniesen a los esclavistas sureños en los momentos de mayor peligro para el norte. Por consiguiente, fueron los propios Estados Unidos los que contrajeron una deuda con México, como reconoció incluso la prensa norteamericana. El New York Herald, por ejemplo, llegó a decir más de una vez que los mexicanos, al defender su independencia, luchaban también por la causa del norte. El Evening Transcript fue más lejos aún y afirmó que los Estados Unidos habían contraído una deuda impagable con los liberales mexicanos.